información de lo que está pasando ahora en el Senado, Marufar. Exactamente, Sandra, porque tal como lo adelantábamos ayer, el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, logró aprobar el pliego de Ana María Figueroa, la jueza que la Corte jubiló por tener 75 años y no tener este pliego que el Senado aprueba ahora, tarde, fuera de término, para que pueda continuar siendo jueza. Está ahí en el lugar, lo vemos a nuestro compañero... Javier Lozano, ¿no? Javier dice Fernando Lozano, perdón, Javi. Ahí está, hola Javi. Sandra, Maru, ¿qué tal? Buenas tardes. No importa que me bauticen, ya estoy acostumbrado. No, perdón. Bueno, hace minutos... No pasa nada. Bueno, hace minutos, después de un acalorado debate, esta sesión especial comenzó a las 2 de la tarde y fíjese la hora, 4 horas de debate solamente con el caso de los pliegos, 33 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, entre ellos, por supuesto, el más controvertido de la camarista Ana María Figueroa. Como ustedes saben, el 9 de agosto pasado cumplió 75 años, plazo para jubilación de jueces, a pesar de que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de pedir una prórroga de 5 años, como este pedido llegó a destiempo, no en tiempo y forma. Bueno, la Cámara de Casación pidió a la Corte que resolviera administrativamente qué debía hacer con la vacante que dejaba Ana María Figueroa, por eso cesó en sus funciones por esta resolución de la Corte. Acá vino una discusión sin un fallo, una resolución administrativa, pero más allá de eso hubo fuertes cruces. Por ejemplo, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenov, acusó a Ana María Figueroa de querer convertirse en una ocupa de la Cámara de Casación Penal, a pedido de Cristina Fernández de Kirchner para defender sus intereses. Algo parecido había dicho Luis Juez. Bueno, le contestaron fuertemente del otro lado, diciendo que esto, la oposición actuaba de acuerdo al lawfare, a grupos empresarios. Bueno, una votación que acaba de ocurrir y nos hizo acordar, recordando lo que fue la controvertida resolución, ley 125, la resolución 125 de las retenciones móviles al campo, que también se produjo un empate. Bueno, acá se empató 35-35, se requería una mayoría de 36, es decir, como se insistió 2 veces por reglamento con la misma votación, 35-35, debió votar la presidenta del cuerpo, en este caso la presidenta provisional, Claudia Abdala Ledesma de Zamora, quien votó, por supuesto, afirmativamente, así que se aprobó el pliego polémico de Ana María Figueroa. Esto acaba de ocurrir hace minutos, después... Sí. No, permitime que lo incorpore a Nico Wiñaski para seguir charlando de este tema. Nico, se desata ahora otro choque con la Corte Suprema. Mira, en los hechos, por lo que puedo hablar con fuentes de la Corte, Ana María Figueroa no es más jueza. El trámite tenía que ocurrir antes de que cumpla 75 años. La Corte la cesantió en el cargo, no estaba ni... Ella misma había pedido una licencia sin goce de sueldo y ya no está en la Cámara de Casación. Cristina Kirchner va a usar esto para tratar de generar que la Corte saque otra resolución diciendo lo que ya dijo. No es más jueza. El límite es 75 años, salvo que el Senado diga lo contrario. Ya cumplió los 75 años. En el medio está el juicio oral y público de Otesur, que se reabre, y aunque hubiese estado Figueroa, se iba a reabrir igual porque todos se entienden, y que haya defendido todo un bloque oficialista a una camarista habla mucho de lo que se sabe de ella. Iba a votar a favor de lo que quiere Cristina, bueno, iba a quedar igualmente en minoría. Se va a tratar de dilatar todo eso, Cristina va a usarlo como una dilación. Ahora, cuidado porque detrás de Figueroa hay 30 y pico de nuevos nombramientos, defensores oficiales, como bien decía Javi, y de jueces, que obviamente tienen, algunos concursaron seguramente bien, no voy a generalizar, pero otros, hay casos específicos que saben que no, y que fueron elegidos justamente por su afinidad con el oficialismo y nada más, no por su capacidad como jueces. No voy a generalizar, pero muchos, y esa es la idea, me parece, central de Cristina. Sí. Ahora, Javi, el Senado vuelve a sesionar después de 5 meses y arrancamos con un clima en el medio de la campaña recontra caliente. O sea, una tensión extrema en esa sesión. Sí, es así. Yo reitero que hubo cruces muy picantes, muy fuertes entre oficialistas y opositores. Y como decía Nico, todo en la comisión de acuerdos tenía que tratar los pliegos de estos jueces y de personales del Poder Judicial. Antes de justamente el caso de Figueroa, cumplió 75 años el 9 de agosto pasado. Es decir,
tendría que haber tratado esto en tiempo y forma, como pasó tiempo, el Senado no sesionó, bueno, la Cámara de Casación le pidió a la Corte, como organismo superior de la justicia, que resolviera. Y como dijo Luis Juez, bueno, la jueza Figueroa no es más jueza, estamos discutiendo algo abstracto, es decir, sobre alguien que ya no pertenece. Bueno, vendrá ahora el tironeo con esta insistencia del Senado ahora, defendiendo el pliego de Ana María Figueroa, como todos sabemos, integrante de la Cámara de Casación Penal, que trata temas sensibles, causas sensibles que involucran a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, ¿no? Lo incorporamos a Rodrigo Alegre también en esta charla. Hola, Rodri. Sandra, ¿cómo estás? A ver, lo que se plantea acá ahora para que pueda Ana María Figueroa volver a ser jueza con un acuerdo del Senado y una sesión es que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, ponga en un decreto y en el boletín oficial ella con esta nueva designación. Y lo que tiene que hacer Ana María Figueroa, y acá entra también el poder de la Corte Suprema de Justicia, es presentarse a la Corte y decirles: hola, tengo acá un acuerdo del Senado, puede ser la Corte Suprema, a mi entender es el Consejo de la Magistratura, por lo que pude averiguar, y decirle: estoy para volver a mi cargo, y ahí se va a trabar una discusión que va a ser netamente política, porque la Corte puede decirle: no, usted ya no es más jueza, pero siguió los pasos para poder ser jueza, y ahí ella hacer una demanda y empezar un litigio, como hablamos ayer con Maru, en primera instancia, y que escale, y que puede llegar hasta la propia Corte diciendo: bueno, ¿soy jueza o no soy jueza? Todo esto es la Argentina, es el kirchnerismo, es la Corte Suprema, y lo que genera esta discusión con el pliego de Ana María Figueroa. Hay otros jueces, como contaba recién Nico, que también algunos de ellos están discutidos, otros no, pero un pelotón de 75 quedó reducido un poquito más chica, un poco, algunos mucho menos, muchos jujeños, y ahí entra la negociación. Maru sabe más con el NOPEC, pero esta cuestión concreta es una pulseada con la Corte. No solamente la gente, perdón, Sí, por la favor. gente que hace las leyes y que la que hace cumplir las leyes, ¿no? Los legisladores hacen las leyes y Figueroa las hace cumplir. Si entre ellos no se ponen de acuerdo si una persona es o no magistrada, después de que la Corte Suprema dijo que no, mientras estamos viendo lo que está pasando en el país, Claro, ¿no? claro, sí, Tanta energía política por Figueroa, y es muy impresionante que entre el empate Cristina no haya estado en la presidencia de la Cámara, ¿no? Maru, tenemos Claro, una... porque si no tenía que desempatar Claro, Cristina Fernández de tenía que Kirchner, votar a que favor de... es Esa la ausencia votación. estratégica. Se daba No, el la espejo votación fue contrario. 35-35, Lucila Crexel, que estaba ausente, y por eso desempata Ledesma Abdala, que casualidad en ese momento estaba presidiendo la sesión. Digo, por supuesto que no es casualidad, pero esto es absolutamente político y va más allá de Ana María Figueroa, que termina siendo como una suerte de trofeo, si querés. La disputa real es entre Cristina Fernández de Kirchner y la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Ana María Figueroa aparece ahora como una circunstancia casi. Y recién Rodri nombraba a Snopek, el senador por Jujuy. También hay que poner a Cuader en ese artículo, en ese paquete, digamos, de alguna manera, Entre Ríos, porque son los dos senadores que le hacen fracasar la sesión al kirchnerismo cuando todavía estaba en tiempo y forma. ¿Ustedes se acuerdan que hubo como una suerte de lapso ahí donde el kirchnerismo se preparaba para una sesión especial en la que iba a aprobar los pliegos, incluido el de Ana María Figueroa? Estaba el acuerdo con estos senadores y finalmente el día de la sesión se rompe ese acuerdo y no se llega a la sesión, lo que deja a Ana María Figueroa en una suerte de limbo. La Cámara se reúne, Ana María Figueroa dice: bueno, resolvamos esto, yo no me quiero ir. Los camaristas le dicen: bueno, pero tampoco podés firmar nada porque podría ser después acusado de nulidad, porque vos en teoría no sos jueza, porque ya tenés 75 años y no tenés el pliego aprobado, aunque esté el trámite iniciado en el Senado. La solución de eso es: bueno, hagamos un cuarto intermedio y yo le pido a la Corte una licencia. Desde que pasan, y durante ese cuarto intermedio lo que sucede es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide que no hay plazos, que no hay tiempos de stand-by, y que Ana María Figueroa ya no es más jueza porque tiene 75 años y no tiene pliego del Senado. Qué lejos está la gente de esto, Nico. Esto es marciano. Esto Yo es pensaba lo marciano. mismo. Qué Mientras lejos, hablaba. pero Y estamos sí, en línea con un absolutamente abogado alienígena. constitucionalista que no... 40% de pobreza, digamos. Pero- Ayer. Yo Igual la es escuchaba a importante, Maru, yo estaba tratando de hacer el rompecabezas que Maru lo tiene tan incorporado, porque digo, se dedica a eso los chicos, pero te juro que estaba tratando de hacer el rompecabezas para entender cómo entraba la gente acá, ¿no? Y la necesidad. Pero bueno, vamos a hablar con un abogado constitucionalista para ver si podemos bajar un poco a tierra esto. ¿Es jueza o no es jueza? A ver si me lo puede explicar un poco más. Andrés Gil Domínguez, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. ¿Nos escucha? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, nos gustaría escuchar su análisis sobre esta situación que tiene más de puja política
qué otra cosa, ¿no? Bueno, el acuerdo que otorgó el Senado le da a la ex jueza Ana María Figueroa la posibilidad de tener un hecho nuevo jurídico a partir del cual peticionar frente al Consejo de la Magistratura, que me parece que es el órgano natural previsto por la Constitución, o ante la Corte Suprema de Justicia que interviene y la hizo cesar, que se le restablezca en el cargo por 5 años porque consiguió lo que la Constitución establece. Ahora, también podría plantear que está en juego el principio de igualdad y no discriminación, porque hubo 4 casos en donde se otorgó el acuerdo después de haber cumplido 75 años dentro del plazo de sesiones ordinarias del año que cumplió 75 años otras personas y fueron prorrogadas en su cargo. A todo efecto, lo que habilita esto es un planteo que puede hacer Ana María Figueroa ante la Corte o ante el Consejo. Si el Consejo lo rechaza, tiene la vía judicial para impugnarlo y llegar a la Corte Suprema de Justicia. Si lo plantea ante la Corte y la Corte lo rechaza, ya es una decisión definitiva, no tomada en un caso judicial, tomada en un ámbito administrativo, y le quedaría solamente hacer alguna presentación en un órgano transnacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que esos son los caminos que están abiertos y que sí, este acuerdo prestado por el Senado le da a Ana María Figueroa la posibilidad de hacer un planteo de restablecimiento en su cargo. Nico. ¿Qué tal, Gil Domínguez? Después de esta aprobación, con lo que ya se votó, ¿no?, en la Cámara de Casación, porque no se votaron solamente casos de Cristina Kirchner, ¿no? Otesur, Los Sauces o el memorando con Irán, hubo otras resoluciones. ¿Que ella puede hacer algún tipo de planteo o algún dirigente o el Ministerio de Justicia, no sé, puede hacer algún tipo de, plantear algún tipo de incidente respecto a lo que se votó cuando ella estaba en esta especie de limbo? No, porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho ya en los casos Brugli, Bertuzzi y caso Uriarte que todo aquello que ya se realizó por una cuestión de seguridad jurídica se tiene consolidado. En parte por el planteo que va a ser Veraldi, no es porque estaba o no estaba Figueroa, es porque él considera que el debido proceso civil no, porque cuando se dictó el fallo tenía que estar integrada a la sala por 3 jueces. Sí. Al efecto de eventualmente tener el derecho a la minoría, como puede tener una persona en el marco del debido proceso, porque si no, como quedó el fallo, quedó sin la integración total y sin la posibilidad eventual de una minoría, de un voto disidente, y con dos jueces que parecería que fue por unanimidad, pero fue solamente por mayoría, pero no porque estuviera o no estuviera Figueroa. Es un tema aparte. Esto corre por otra ruta, por otro camino distinto a los planteos que eventualmente se hagan con respecto a la composición de 2 que debió ser de 3 en ese momento de la sala. ¿Puede la Corte desconocer el nuevo pliego, doctor Gil Domínguez, Rodrigo Alegre? ¿Puede desconocer la Corte el pliego ahora de Ana María Domínguez, esta noticia de Ana María Figueroa, perdón? La Corte Suprema de Justicia puede judicialmente declarar la invalidez de una ley, así que también puede administrativamente declarar la invalidez de un acuerdo del Senado, porque no coincide con la interpretación que ha hecho la Corte del artículo pertinente del 99.4 que se aplica respecto a los jueces que cumplen 75 años y necesitan un nuevo acuerdo. Lo que hay que destacar acá es que no está en juego la aplicación de la regla, lo que está en juego es cómo se interpreta. Y una primera interpretación es que si no obtuviste el acuerdo antes de cumplir 75 años, entonces no podés prorrogar el cargo por 5 años. Y la otra es que si lo obtenés habiendo cumplido 75 años posteriormente, en el transcurso del año parlamentario en curso, esto es válido. Eso es lo que se discute, cuál de estas 2 interpretaciones se refleja con mayor precisión la voluntad de la Constitución, no si la regla se aplica o no se aplica. Claro. Parece que esto es importante destacarlo. La Corte hasta acá ha dicho que se aplica cuando se cumple 75 años y no se tiene acuerdo, pero hay 4 casos anteriores donde se aplicó la otra regla. Bueno, hay que ver ahora qué dice el Consejo de la Magistratura y qué dice en última instancia la Corte. Sí, Figueroa hace una petición, invoca el principio de igualdad y no discriminación, invoca estos antecedentes que favorecieron a otras personas en la igualdad de condiciones como la que presenta yo y que va a estar en el cargo, y que dice en última instancia la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo y último intérprete de la Constitución argentina.
Ahora, Domínguez, esos 4 casos, ¿no? Que serían parecidos a los o similares a los de Figueroa. ¿Para usted eran correctos que se hayan votado como se votaron? A mí me parece que la regla constitucional es clara. Que Sí. Si vos cumplís 75 años, si no tuviste acuerdo durante ese año, porque cuando un juez o jueza cumple 74 años, tiene que manifestar su voluntad de renovar por 5 años. Y si en ese periodo no se cumple o no se logra el acuerdo, y si llega a 75 y no se logra el acuerdo, esa es la interpretación. Ahora, la práctica hasta acá, con otros jueces y juezas, ha sido distinta. Y acá juega el principio de igualdad y no discriminación, de tratar a las mismas personas en igualdad de condiciones. Hay que ver lo que diría la Corte Suprema de Justicia frente a esta práctica que nunca llegó a la Corte para que la Corte resolviese, y sí llegó el caso de Figueroa para que la Corte fijase la pauta, que yo creo que es la pauta de interpretación correcta. Sea como sea, es un nuevo round del oficialismo con la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero no creo que exista un conflicto de poderes desde el punto de vista jurídico. Si esto va a ser un ruido político enorme, pero así como la Corte invalida leyes y no hay conflicto de poderes, también puede invalidar administrativamente una decisión del Senado que considera que no coincide con la Constitución y no hay conflicto de poderes. Sí va a haber conflicto político, pero no conflicto desde el punto de vista jurídico. Maru. No, la pregunta, buenas tardes, Gil Domínguez, Maru Dufar soy. Tenía que ver justamente con esto, hasta dónde la situación o el entramado político, la disputa política que hay detrás de esto, repercute en lo personal de Ana María Figueroa. Rodri contaba al principio, el presidente tiene que hacer este decreto, volver a decir que Ana María Figueroa tiene un periodo nuevo de 5 años para ser jueza por esta renovación del Senado. Eso lo tiene que definir sí o sí la Corte, digamos, no hay una instancia donde pudiera intervenir, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Y depende que eso lo va a hacer el presidente, hay que descartarlo, va a quedarlo por descontado, que lo va a publicar en el boletín oficial, hay que quedarlo por descontado. Sí me parece que va a depender dónde haga la presentación Figueroa. Si lo hace ante el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que la Constitución ha establecido para entender en todas las cuestiones administrativas de los jueces anteriores o los jueces interiores a la Corte, ahí tiene una posibilidad ante el rechazo de ir a primera instancia, segunda instancia y llegar a la Corte. Si va directamente a la Corte Suprema de Justicia, bueno, lo que diga la Corte será la última palabra en este tema. Mi duda era, existiendo este antecedente de que la Corte ya habló, o sea, ya definió sobre la situación de Figueroa, si era viable el camino del Consejo de la Magistratura o directamente lo tiene que resolver la Corte. Y bueno, eso lo va a decidir estratégicamente Figueroa. Para mí, constitucionalmente hablando, es el Consejo de la Magistratura, el artículo 114, en su cabezado y las facultades que lo otorga, es clarísimo que la administración del Poder Judicial respecto a los jueces interiores a la Corte la tiene el Consejo de la Magistratura, no hay ninguna duda de eso al respecto. La Corte Suprema es el máximo último intérprete judicialmente de la Constitución. Ahora, el Consejo de la Magistratura es el que tiene la última palabra administrativamente en el marco de los jueces anteriores a la Corte Suprema de Justicia. Entonces dependerá si Figueroa va al Consejo de la Magistratura o va a hacer el planteo ante la Corte Suprema de Justicia para tener distintas vías. Si va ante el Consejo de la Magistratura y le dicen que no, tendrá la vía judicial, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema. Si va directamente ante la Corte le dice que no, ahí se termina el tema de la discusión, por lo menos en el orden nacional. Después podrá hacer alguna denuncia o comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro órgano de los tratados sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional y que son parte del sistema de protección, pero esa es otra discusión, no una discusión interna. Ahora, ¿qué país, no, Gil Domínguez, donde no se sabe hasta qué edad tienen que trabajar los jueces? Porque está la Constitución que dice una cosa, los legisladores que hacen las leyes parecen haber hecho algunas excepciones. Los propios jueces que tienen que hacer cumplir la ley, como Figueroa, parece que aceptan también que entre en discusión. Esto es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil porque también hay una clara omisión u ocio rentado por parte del Poder Legislativo, porque esto tendría que estar resuelto por una ley de hace años. Si el Consejo de la Magistratura se incorporó en 1994 y se incorporó el límite de los 75 años en 1994, ha pasado mucho tiempo para que el Congreso lo sancione la ley y establezca claramente cuándo es la fecha. No tendríamos ningún tipo de problemas en cuanto a la interpretación y la aplicación. Entonces, lo que pasa es que hay enormes omisiones del Congreso en sancionar leyes de desarrollo e interpretación de la reforma de 1994 que suscitan estos problemas. Bien, muchísimas gracias, Gil Domínguez.